La mañana de Juan Domingo. Ayer se publicó en la revista Forbes, en la revista norteamericana Forbes, la misma que mide el índice de los más ricos del mundo. Forbes, Una, como le digo yo. Forbes, si quieres dicho en criollo, Forbes. Un artículo de un investigador medioambiental de la Universidad de Delaware, eh, que analiza, digamos, el conflicto que se produjo en torno a la noticia sobre el eventual descubrimiento de petróleo en el mar de Weddell por el barco de investigación geológica rusa Almirante Karpinsky, no Almirante, académico Karpinsky. Y cuidado que este artículo ya se expresa con precaución. Dice, la noticia dada por la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, que esa es la verdad de la milanesa. Resulta que el, el día 12, el día 12 de mayo, apareció en el canal de BRICS News, en la red X, lo que antes era Twitter, una noticia muy cortita que decía que Rusia encontró en el mar de Weddell, para información geográfica, es el mar que está al este de la península antártica, de la Tierra San Martín, y que pertenece en su gran mayoría al territorio antártico argentino. La noticia decía, Rusia descubrió en el mar de Weddell un yacimiento petrolífero de 511 mil millones de barriles de petróleo. Y ponía así, en el territorio antártico británico. Punto. Nada más. No hubo ninguna otra mención al asunto en el canal de BRICS. Quiero aclarar para que evitar confusiones que si bien el canal de BRICS tiene su redacción en Moscú, lo redactan a distancia desde sus respectivos países periodistas delegados de todos los países miembros de BRICS, que hoy son 10. Deberían ser 11, pero digamos, don Javier Milei no quiso. O sea, que esa noticia la puede haber redactado un periodista brasileño, un periodista indio, un periodista etíope, uno saudita, uno emiratí, chino, ruso. O sea, no sabemos quién subió esa noticia, ni hay ninguna declaración ni aclaración al respecto. ¿A qué se refiere esa noticia? Esa noticia se refiere a una información que salió el día anterior, el día 11 de mayo, en el periódico británico The Telegraph, periódico conservador si lo hay, que citaba una reunión de la Comisión de Auditoría Medioambiental de la Cámara de los Comunes Británica del miércoles 8 de mayo. En los medios rusos, en los medios generales rusos, no apareció ninguna otra noticia. En los medios especializados relativos a la industria petrolera, lo que apareció en todos los casos, en 2 o 3 casos, en la información diciendo el diario inglés de Telegraph dice que. Lo mismo dice el comunicado oficial de la Administración Nacional Rusa de Petróleo y Gas del mismo día 11, es decir, citando el artículo de Telegraph. O sea, la única base que hay para todo este ruido es un artículo del diario inglés. Y punto. ¿En qué consistió? ¿Qué pasó en esa reunión de la Comisión de Auditoría Medioambiental de la Cámara Baja del Parlamento Británico? Los diputados, no sé con qué base informativa, porque no he mirado las actas de la comisión, le preguntaron
al subsecretario de Estado británico para asuntos del continente americano y el Atlántico Sur, el señor David Rockley, le preguntaron qué opinaba del descubrimiento de petróleo, el descubrimiento ruso de petróleo en la Antártida. En esos términos, así figura en la información. Y el tipo dijo que para el gobierno británico no era ningún problema porque los rusos estaban haciendo eso en el marco de la investigación científica en el contexto del Tratado Antártico de 1959 y del Protocolo de Protección Ambiental de 1998. Pero, y aquí está el punto, en esa misma comisión intervino como experto invitado el profesor Klaus Dodds. Klaus Dodds es un geopolítico inglés, profesor en la Universidad de Londres, que es un experto en historia de la presencia británica en el Atlántico Sur. Y tiene en varios libros tiene fuertes ataques contra lo que él llama el nacionalismo argentino, desmereciendo, por supuesto, completamente nuestra reivindicación sobre las Malvinas y considerando que somos unos locos, es poco menos unos locos que reclamamos lo que no nos corresponde de ninguna manera. Klaus Dodds dijo en ese contexto que por las dimensiones de la investigación rusa había que sospechar que era el prolegómeno de una exploración petrolífera. Qué curioso que eso salte en ese momento, a principios de mayo, y que la noticia salga a los medios el día 11 de mayo y empiece a circular por todo el mundo. Porque a partir del lunes de la semana pasada, a partir del lunes 20, está sesionando en la ciudad de Cochin, en el estado de Kerala, sur de la India, suroeste de la India, están sesionando el Comité Consultivo del Tratado Antártico y el Comité de Evaluación Medioambiental del Tratado Antártico. Me perdí en el mapa. Decime, a ver, No, tendríamos que es un comentario, no, es un comentario risueño nomás. Porque evidentemente ha descrito todo el movimiento de la noticia que ha pasado por instituciones de todos los colores, sin aterrizar todavía en ningún lado. Y parece que aterrizó en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Nos podemos imaginar, porque el tema es esa reunión consultiva es confidencial. Si dura hasta el día 30, probablemente nos enteremos después bien de qué se discutió ahí. El tema central en las reuniones del Tratado Antártico son que las decisiones se toman por consenso. Y como explicaba hace poco en una entrevista que le hicieron Mariano Memoli, el ex director durante 10 años del Instituto Antártico Argentino, Sí. eso nos ha protegido muchas veces. Y no Ajá. solamente por mala intención. En la reunión del Tratado Antártico, a esta altura ya participan 56 estados. O sea, hay muchos que no tienen idea de los problemas nuestros, estados del Pacífico o estados de Asia, que no tienen ni idea de los problemas nuestros en el Atlántico Sur, en las Malvinas. Si bien las Malvinas no son tema del Tratado Antártico, sí lo son las islas Sandwich y las islas Orcadas y Sandwich del sur, porque están dentro del océano Antártico. Entonces, por ejemplo, decisiones de pesca o todo ese tipo de cosas. Bien, ¿qué pasa?
en el conjunto del Tratado Antártico, de esos 56 países, hay cuatro que pertenecen a BRICS: Rusia, China, Sudáfrica y Brasil. Y estos cuatro países, igual que lo que hacía Argentina hasta el año pasado, insisten en que las decisiones se sigan tomando por consenso. Mientras que los británicos exigen que las decisiones se pasen a tomar por mayoría de votos con el argumento de la eficiencia, porque si no se tarda mucho en decidir sobre temas candentes, como es, por ejemplo, el problema del turismo. Ya cada año están yendo 200.000 turistas a la Antártida y evidentemente están creando mucha mugre. Es decir, están dejando muchos desperdicios. Eso afecta el ecosistema antártico. Hay muchos otros temas que son realmente importantes, por supuesto. Obviamente sería muy deseable que los países miembros del Tratado Antártico decidieran más rápidamente, se pusieran de acuerdo más rápidamente, pero lo importante de esto es que el Tratado Antártico hasta ahora, es decir, desde 1959 ha funcionado bien porque es un organismo técnico. O sea que Rusia ha decidido hacerlo público más allá de la certificación o no de algunos detalles o algunas cuestiones para preservar que no se lo guarden los británicos. No lo sé, Martín. Es decir, yo más bien tengo la impresión de que esa noticia, los que somos periodistas sabemos que no todo en las redacciones funciona como quiere el jefe de redacción. Claro. Claro, yo creo que alguien que en el fárrago de posteos que se hacen diariamente a través del canal BRICS News, es decir, alguien desde alguna de las redacciones locales subió algo, se coló y ahí, viste, como es el chamamé, y ahí se armó la discusión. Es decir, que ahí se coló. Yo tengo la impresión de que en el posteo de BRICS News no hubo intención. Donde sí hubo una intención aviesa fue en el artículo de The Telegraph, porque ellos sabían que iba a reproducirse y que iba a saltar. Y donde hay una intención aviesa, y aquí retomo el comienzo de la historia, es en el artículo en Forbes. ¿Por qué? Porque este científico experto en temas medioambientales de la Antártida y de la Antártida Occidental especialmente, porque él cuenta que ha recorrido el mar de Weddell, lo que dice es que el gran defecto del organismo del Tratado Antártico es que no pertenece al sistema de Naciones Unidas, que debiera integrárselo y que sería deseable que la Antártida pasara a ser administrada multilateralmente. Lo justifica en esto: solamente 7 de los países hemos presentado reclamaciones de soberanía que están congeladas hasta que caduque el Tratado Antártico en 2048. Es decir, Argentina, Chile, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, Australia, y bueno, ahora se me escapa uno, pero no Estados Unidos, ni Rusia han presentado reclamaciones de soberanía. Y hay un gran territorio de la Antártida sobre el cual nadie ha presentado reclamaciones de soberanía. Ahora, si esto llegara a pasar a una administración multilateral en términos, en el marco de Naciones Unidas, ustedes se imaginan dónde quedamos nosotros. Ahora, no hay ninguna imposibilidad de que un país integrante de este Tratado Antártico se retire y opte por actuar de la mejor manera que le convenga. No le conviene por dos razones. Primero porque hasta ahora, en la medida
en la medida que el Tratado Antártico ha seguido funcionando como un órgano técnico, Ujú. cualquiera puede investigar en cualquier parte de la Antártida. Y las comunidades científicas se intercambian los datos. Es decir, es un ejemplo De humanidad. muy bueno, un ejemplo muy positivo de buen intercambio de información científica entre todos los Claro. países, más allá de los bloques. Una comunidad Segundo, organizada, digamos. ¿cómo? Una comunidad organizada, digamos. No, eso no, a ver, yo no lo llamaría una comunidad organizada, pero sí un ejemplo de coexistencia pacífica Claro, claro. más allá de los sistemas. Pero, y si alguno de los países se sale del sistema del Tratado Antártico, se va a producir la desbandada. Inmediatamente las otras potencias van a querer también declarar la caducidad. Ya hubo propuestas en Estados Unidos y Gran Bretaña de hacer caducar el tratado en 2031. Para nosotros es terrible. Es decir, nosotros Claro. tenemos que defender el Tratado Antártico tal como está funcionando, con resguardo de los reclamos de soberanía, en 2048 veremos qué es lo que hacemos. Eh, El problema, agrego un problemita y una sospecha terrible que yo tengo. Sí, Horacio del Prado te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Déjame Te, poner te esto, meto. déjame poner esto y Dale, dale, dale. redondeamos ahora sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Que es lo siguiente, con la política el alineamiento tan extremo del gobierno argentino con Estados Unidos, pero sobre todo con Gran Bretaña, yo tengo un profundo temor de que en este momento en India la delegación argentina esté alineada con las potencias occidentales criticando a Rusia por el descubrimiento de petróleo, con lo cual le está dando argumentos al reclamo de soberanía británico sobre el territorio antártico. ujú. Claro. Es Bueno, terrible. para ese lado, Eduardo, te iba a meter una pregunta, que es esta. En los 90, cuando las relaciones carnales era un poco apostar a ganador, a caballo ganador. En este momento, cuando la Corte Penal Internacional lo sanciona a Netanyahu gravemente, nosotros, ¿estamos apostando caballo ganador o estamos apostando al perdedor? Yo creo que esto es consistente con toda la política externa e interna del gobierno de Milei. Milei ha logrado en 6 meses aislar completamente a Argentina. Solamente quedan como interlocutores válidos Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, nada más. Nada Y más. eso es consistente con una política de fragmentación y fractura del territorio nacional. Yo creo que es decir, el Foreign Office nunca tuvo mejor gerente colonial. Ay, sí, Está claro. es exacto eso. Muy buena definición. Es absolutamente exacto eso. Creo que no hay mejor definición sobre el tema. Nora Lafón. Y Claro. mucho más que los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos en esta está tocando de oído, ¿eh? Es decir, más allá de los intentos de la generala Richardson por instalar la base en Ushuaia y demás, Estados Unidos viene corriendo atrás de la política británica en esto, ¿eh? Ajá. Y Y el- Eduardo, ¿el tablero cómo está desde tu mirada? El tablero con China, guerra en Ucrania, problema de la guerra en Israel y Gaza. ¿Cómo está el tablero? ¿Para qué lado se está inclinando? El tablero mundial. Sí, la pulseada, la gran pulseada. Mira, la gran pulseada está, digamos, están saliendo las principales fichas a jugar sobre el tablero. Lo que se mandó Ucrania el otro día de bombardear un comando
un comando ruso de seguimiento y alerta de armas nucleares en el sur de Rusia, en la región de Krasnodar, está bastante pasado de la raya. Es decir, y directamente Rusia señaló que ese ataque no lo pueden haber hecho los ucranianos, es decir, que lo hicieron los ucranianos, pero bajo dirección norteamericana. Es decir, es grave. Es grave porque es meterse con la vigilancia atómica. Es decir, se está tocando la raya, esto está pasando de mojar la oreja, está pasando de mojar la oreja a entrar a los coscorrones. Y sabemos de la experiencia infantil en la calle, cuando vos de mojar la oreja pasaste a los primeros empujones, en cualquier momento empiezan los tortazos. Bueno, ya se está sugiriendo varias veces que si hay una guerra atómica no se acabaría el planeta. Preparando la guerra. Bueno, qué magro consuelo, es decir, se acabaría el 90% de la humanidad. Es decir, y probablemente justamente decidieran entonces la internacionalización de la Patagonia y la Antártida como salvaguarda de lo que quede de la humanidad. Todos a la Antártida. Todo es posible. A la Patagonia primero, a la Patagonia. A la Patagonia, cuidado con la Liga de Gobernadores de la Patagonia, que además levantó bandera propia. Cuidado con eso. A ver. Y no, es decir, hace mucho tiempo que Gran Bretaña tiene el proyecto de la fractura del territorio argentino. La tiene desde la época de Rivadavia. Es decir, la unidad del Estado argentino digamos, es producto de ese aspecto tan contradictorio y tan extraño que fue la presidencia de Roca. Y después se la fuimos llenando de contenido con los movimientos populares, con el irigoyenismo y con el peronismo. Pero no es el plan ni lo que el Imperio Británico quiso para este territorio. No, se quedaron cortos, claro. Primero fue Uruguay, después fue Paraguay, después Bolivia, el Alto Perú. Claro, no, pero la incorporación de la Patagonia no estaba en el plan británico. Faltó la Patagonia y provincias andinas. Sí. Con el agregado, es decir, con el agregado de que en este momento al irse secando el canal de Panamá por el cambio climático y no poder responder más a su función de intercambio, digamos, de conexión entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos, la única vía navegable que queda es el estrecho de Magallanes o el canal de Beagle. Uh-huh. Sí. Además, no sé si ustedes tienen el goce de recibir semanalmente los artículos que publica el doctor Elliot Evans del War College de los Estados Unidos, el Colegio de Guerra de los Estados Unidos. Es un experto en América Latina y manda permanentemente sus artículos una vez por semana. En el último, él analiza los riesgos de seguridad de la Argentina y embolsa en los riesgos de seguridad de la Argentina el riesgo de guerra con China y la depredación del mar argentino por los chinos. Uh-huh. Como si fueran riesgos de seguridad. Cuando mete todo eso en el término de seguridad, lo que está haciendo está rompiendo la división entre la defensa nacional y las tareas de seguridad interior. Y además nos está metiendo
en medio de un conflicto que tienen ellos en la cabeza, es decir, la eventualidad de una guerra mundial contra China, pero que no tiene nada que ver con nosotros.